Bien, presentamos el tema problema TX RX RC232 simultáneo. Este problema refiere a el sistema de transmisión y recepción RC232. Bien, tenemos un resumen y objetivos para este tema. Se necesita generar una interfaz de comunicación entre un dispositivo lógico programable o la FPGA y la computadora para realizar procesos simultáneos. Tenemos dos objetivos: implementar la solución mediante el uso del lenguaje VHDL, que es el lenguaje que hemos estado utilizando en este semestre para esta materia, y bueno, identificar los recursos necesarios en software y hardware que deben ser utilizados para llevar a cabo la solución del problema. Bien, tenemos la descripción concreta del problema. Crear una interfaz para que desde la computadora se envíen 2 bytes ASCII hacia la FPGA. Cuando se reciban estos dos valores, la FPGA comenzará a contar eventos encendiendo y apagando un LED hasta que se alcance el valor del primer byte enviado. Esta misma situación será para el segundo valor, mostrándose en un segundo LED respectivamente. Cuando ambos LEDs hayan alcanzado el valor objetivo de la FPGA, la FPGA deberá enviar las letras O y K para indicar que ha acabado el proceso. Mientras la FPGA se encuentre en el proceso de conteo, el valor enviado hacia la computadora deberá ser el carácter guión. Bien, tenemos una parte teórica que es conveniente revisar para la creación de este proyecto. Bien, tenemos el sistema UART. UART significa Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Es un circuito que envía datos en paralelo a través de una línea serial. Los circuitos UART son comúnmente usados en conjunto con la EIA, Electronic Industries Alliance, RC232 estándar, la cual especifica las características eléctricas, mecánicas, funcionales y de procedimiento de un equipo de comunicación de dos líneas TX y RX, refiriéndose a esto transmisor y receptor. Bien, el protocolo RS232. El RS232 es un estándar para la conexión serial de señales de datos binarios entre un DTE, equipo terminal de datos, y un DCE, equipo de terminación de circuito de datos. El DTE sería el dispositivo que se conecta, como un mouse, impresora, monitor, modem, etc. En nuestro caso sería nuestra FPGA, que se conectaría al computador, y un DTE sería el dispositivo al que se conecta la computadora propiamente. Se tiene un conector tipo DB25 de 25 pines, aunque también es común el DB9 de 9 pines. Bueno, ese es el más utilizado y es el que contiene la tarjeta FPGA Nexus 2. Es más barato y muy extendido en algunos periféricos, como el mouse serial para el PC. Algunas limitaciones de los RS232 es que los cables no pueden ser mayores a 15 metros de largo y transmiten una velocidad de 20 kilobytes por segundo. Como podemos ver en la imagen, tenemos un conector DB9 especificando los nombres de cada pin de este conector. Bien, tenemos los voltajes de niveles lógicos del RS232. En las comunicaciones seriales RS232, valores para representar los unos y ceros lógicos son muy diferentes de los que estamos acostumbrados a usar en el mundo TTL. Allí no existen los 5 volts para el 1 y los 0 volts para el 0. Bien, como podemos ver en la imagen, tenemos un rango de tensión de 0 volts a más menos 15 volts. Si notamos con atención la imagen, vemos que un cero lógico se maneja como un valor que se encuentra entre más 3 volts y 15 volts. Específicamente más arriba de 3 volts, que son aproximadamente 7 a 15 volts. Y bueno, para el 1 tenemos que se representa en un valor negativo, que va desde menos 3 a menos 15 volts. Formato de transferencia de datos. Como en toda comunicación serial, los datos viajan en grupos de bits. En este caso, cada grupo o carácter consta de un bit start o de inicio, los bits de datos, que son 8 por lo general, un bit de paridad que es opcional y finaliza con 1 o 2 bits stop. Bien, tenemos el primer bit, que es el bit de start o bit de inicio. Bueno, es la transición de 1 a 0 e indica el inicio de la transferencia. En la lógica RS232 podría significar una transición de menos 15 volts a más 15 volts, y en la lógica TTL es una transición de 5 volts a 0 volts. Entonces, mientras nuestro sistema se encuentre en uno lógico para cualquiera de los protocolos, pues bueno, sabremos que no estemos
no estamos transmitiendo datos o recibiendo datos. Cuando llega el bit de start, automáticamente el sistema detectará que se empezarán a enviar los bits de datos. Bueno, los bits de datos forman los datos en sí que se desean transmitir. Cada dato puede ser de 5, 6, 7 u 8 bits, pero por supuesto siempre preferimos trabajar con 8 bits o un byte. El primer bit a transmitir es el menos significativo o LS bit, y el último es el más significativo. Tenemos otro bit que es el bit de paridad, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, este bit es opcional y se puede enviar desde los bits de datos. Sirve para ayudar a detectar posibles errores en las transferencias de datos, pero es muy raramente usado. Primero porque es poco efectivo. Solo podría detectar errores y no corregirlos. Y segundo porque hay mejores formas de tratamiento de errores. Y bueno, por último tenemos el bit de parada o el bit de stop. Los bits de stop son estados de uno lógico. El estándar dice que puede haber uno o dos bits de stop al final de los datos, o del bit de paridad si lo hubiera. Tenemos la velocidad de transmisión o baud rate. El baud rate es el número de bits que se transmiten por segundo. Debido a que estamos hablando de un tipo de transmisión asíncrona, no existe una señal de reloj que sincronice los bits de datos. Para que los dispositivos transmisor y receptor se entiendan correctamente, también es necesario que operen con el mismo baud rate. Los valores más comunes que fija el estándar RS232 son 1200, 2400, 9600, que es el más común y que es el con el que estaremos trabajando en la solución de este problema, hasta 256.000 bits por segundo. Aunque bueno, las versiones más recientes del estándar ponen un límite de 20 kilobytes. Es común emplear los valores altos como 115.200 siempre que sea posible. Y bueno, esto está sujeto a la longitud del cable que estemos manejando y a la calidad con que se han hecho los conductores del cable que utilicemos. Bien, para la tarjeta que nosotros hemos estado utilizando, la Nexus 2 FPGA, tiene un módulo también RS232. Vemos aquí en la imagen que tiene un conector de DB9, que bueno, es para la comunicación serie con algún dispositivo. Vamos a ver las características del puerto serie. Bien, la tarjeta Nexus 2 contiene dos conexiones del puerto serie basado en el circuito integrado ST3232, que es un convertidor de voltaje. Este circuito integrado es manufacturado por el fabricante de National Semiconductor, que bueno, este circuito es prácticamente igual al circuito MAX232 producido por Maxim, que lo que hacen es cambiar los niveles de tensión lógicos de RS232 a TTL y viceversa, dependiendo de qué se quiera utilizar, si transmitir o recibir datos. Bien, este circuito integrado convierte los niveles de tensión utilizados por el protocolo RS232 de menos 12 volts a menos 3 volts y de 3 volts a 12 volts para las señales lógicas. Como podemos ver en el dibujo, solo se tienen conectados los pines RX, TX y GND del conector de DB9 a la tarjeta. En sí, la localidad de la FPGA es el P9 para la transmisión de datos y la localidad U6 es para la recepción de los datos, como lo podemos ver aquí en la figura, que tenemos el conector DB9, posteriormente tenemos el circuito integrado ST3232 y bueno, después tenemos la la conexión directa con la FPGA. Bien, daremos inicio a la solución de nuestro problema. Bien, tenemos tres premisas iniciales para la resolución de este problema. Se utilizará el lenguaje VHDL para generar el sistema de transmisión y recepción de FPGA a PC, que bueno, este lenguaje es el que manejamos durante todo el semestre y era el principal objetivo que nosotros aprendiéramos a utilizar, y bueno, que hoy lo utilizaremos para generar la solución de este problema. Bien, mediante un cable USB DB9 y un driver se conectará al PC y la FPGA. Bien, utilizaremos este cable que es USB a DB9 porque bueno, las computadoras actuales ya no contienen directamente el conector serie DB9, por lo que necesitamos un convertidor a un puerto USB, que bueno, todas las computadoras actuales tienen este puerto USB. Por medio de una terminal de comunicación a la computadora se estarán monitoreando los datos enviados y los datos recibidos. Ok, entonces con esas premisas nosotros iniciamos la solución del problema. Identificamos nosotros las herramientas que vamos a necesitar, y bueno, las herramientas de software serían
el programa Zenlix ICE, que bueno, es el programa por excelencia que maneja Digilent para la sintetización de sus códigos y que bueno, estos sean enviados a la FPGA y puedan ser ejecutados. Utilizaremos la terminal de comunicación Teraterm, que bueno, es un programa similar al programa Hyperterminal que se manejaba antes en Windows, pero que bueno, ahora en Windows 7 no, pues no se tiene. Y básicamente es lo mismo, solamente que tiene, me parece que más capacidad para hacer conexiones Ethernet, conexiones de Bluetooth. Pero bueno, lo que nosotros queremos es la comunicación chévere, y bueno, este programa nos puede ayudar a monitorear estos datos. Utilizaremos el programa Digilent Adept, que bueno, es el programa que utilizamos para cargar el programa .bit generado del proyecto hacia la FPGA, y bueno, este puede ejecutar las instrucciones. Vamos a utilizar también un driver USB a serial, un adaptador, porque bueno, tenemos que bajar los niveles de tensión del RS232 a lógica TTL y bueno, después enviarlo por el puerto USB. Herramientas de hardware, pues bueno, básicamente nuestra herramienta de trabajo de todo el semestre, la FPGA Nexus 2, el cable USB a DB9 que podemos verlo en la imagen, y bueno, el PC como conexión hacia nuestra tarjeta. Bien, el diseño lógico se llevó a cabo y se definieron 4 circuitos. Estos circuitos nos darán la solución a nuestro problema. Tenemos primeramente el circuito divisor. Este circuito divide la frecuencia de la FPGA de 50 MHz a 25 MHz. Esta división de frecuencia de 25 MHz lo estaremos utilizando para los siguientes bloques. El siguiente circuito es el circuito receptor de datos seriales. Es una máquina de estados. Recibe los bytes ASCII de la computadora. Mediante la máquina de estados recibimos y guardamos los bytes recibidos desde la computadora. Tenemos el circuito transmisor, que es también otra vez una máquina de estados. Envía los datos al PC concretamente. El otro circuito es el circuito para patrón de caracteres. Da la salida de caracteres al circuito de transmisión, que es el carácter guión, el carácter O y el carácter K, dependiendo de la situación. Cabe mencionar que esta máquina se encuentra dentro del circuito transmisor, porque bueno, el circuito transmisor se encuentra enviando un carácter, y bueno, esta máquina patrón de caracteres le dice qué carácter va a enviar, si va a enviar un guión, una O o una K. Y bueno, por último, el circuito procesador este circuito realiza los procesos de conteo hasta los valores objetivo y envía órdenes de transmisión. Entonces este circuito lo que hace es prácticamente cuando llegan ya dos valores o 2 bytes de la terminal, comienza el proceso de conteo. El LED1 empieza a parpadear hasta que alcanza su valor objetivo del byte 1, al igual que el LED2. El LED2 empieza igualmente a parpadear hasta alcanzar su valor objetivo, que es el valor del byte 2. Cuando ambos han terminado de su proceso de conteo, se envía un flag o una bandera para iniciar la máquina de estados que envía el letrero de OK. Tenemos las consideraciones como limitantes. Vamos a poner que se trabajará con 9600 bits por segundo como valor de transmisión y recepción predeterminados. Vamos a trabajar con esta velocidad de bits, y bueno, que como dice aquí serán 104 microsegundos por cada bit. Entonces el tiempo que tarda cada bit en enviarse son 104 microsegundos. Y bueno, se enviará un dato a la computadora cada 0.5 segundos. Este es el tiempo en el que se estará enviando desde la FPGA hacia la computadora. Bien, tenemos el formato de envío y recepción de datos. Primeramente tenemos la transmisión serial, que como podemos ver, primero empieza con el bit de inicio, envía los 8 datos y el bit de parada. La flecha que dice drive nos indica cada cuánto se está monitoreando la transmisión de datos. Podemos ver alguna diferencia con la recepción de los datos. Vemos que estos se monitorean a la mitad del bit del tiempo del que se está enviando. Como vimos, eran 104 microsegundos. Entonces cada uno va a iniciar. Empieza el bit de inicio. Deja pasar la mitad de 104 microsegundos, que sería 52 microsegundos. Deja pasar 52 microsegundos a partir de que llegó el bit de inicio.
y ahora sí, a partir de ahí empieza a contar 104 microsegundos. Entonces lo que tendríamos es que estaríamos monitoreando a la mitad del bit, y con esto no tendríamos errores de lectura. Bien, con esto ya podemos pasar a la creación de nuestras máquinas de estado. La máquina del circuito receptor. Tenemos 5 estados. El primero es el estado mark, que bueno, tiene una variable que se llama REF, que significa Reception Enable Flag, o bandera de recepción habilitada. Esta se encuentra en 1 porque bueno, el sistema de circuito receptor no se encuentra trabajando. Bien, tenemos también el valor RXD igual a 1, que es específicamente el valor que se tiene conectado al pin de recepción, que bueno, se encuentra en 1 porque no, pues no se llega, no se está trabajando, no se está transmitiendo ningún valor y no se está recibiendo nada. Entonces, si este valor es 1, la máquina de estados no inicia. Cuando se llega el bit de parada, tenemos que el valor XD se vuelve 0, entonces empieza la secuencia de la máquina. Tenemos el estado start, que bueno, pone RF, que es el Reception Enable Flag, lo pone en 0. Ok, porque ahora sí estamos recibiendo datos. Y bueno, dice tiempo menor a 52 microsegundos. Si este tiempo no se ha cumplido, entonces no se sale de este estado que es start. Cuando se llega a 52 microsegundos, entonces ahora sí se manda al estado delay. En ese estado delay tenemos que nos está controlando una variable de control que es el tiempo. Nos dice si es menor a 104 microsegundos, y también otra que es si bits es menor a 8. Pero bueno, la primera consideración es que si no se han alcanzado 104 microsegundos, no se puede acceder al otro estado. Cuando se rebasa este tiempo, se manda al siguiente estado, que es shift. Que este shift, bueno, cuenta los bits que van llegando cada 104 microsegundos. Como vamos a ver, bits igual a bits más 1, cuenta. Y en delay se está monitoreando cuando estos bits ya son 8. Dice bits menor a 8, pues bueno, ya tenemos que hemos contado a 8. Si esto pasa, entonces ya podemos pasar al estado de stop, que como dice ahí, bits menor o igual a 8. Cuando estamos en stop, necesitamos nosotros también medir 104 microsegundos para que ahora podamos ya dar fin a la recepción. Y si pasamos este tiempo ya 104 microsegundos, pues bueno, podemos regresar al estado marco o al estado inicial. Y entonces el valor de RXD se volverá 1 otra vez. Y bueno, en el estado en mark, la bandera de REF o Reception Enable Flag se volvería 1 otra vez. Y bueno, básicamente con esta máquina estaremos trabajando para hacer el circuito receptor, y este circuito se implementará en lenguaje VHDL. El circuito siguiente es el circuito transmisor, que de igual manera tiene una lógica parecida, pero bueno, tenemos que inicio es igual a 0, no nos dice que arranquemos la máquina de transmisor. ¿Por qué? Bien, esta máquina inicia cuando la primera tecla se ha enviado desde la terminal hacia la FPGA. Como podemos ver, la bandera inicio, si está en 0, no inicia, ¿ok? Y tenemos la bandera TEF igual a 1, que es Transmission Enable Flag, que nos dice que no está transmitiendo ningún dato. Entonces estamos en mark. Cuando inicio indica que es 1, entonces este pasa al estado start. Y pone la bandera TEF igual a 0 y TX igual con 0. Que bueno, TX ahora nosotros la controlamos porque nosotros vamos a transmitir datos hacia la computadora. Ponemos este bit en 0 y pasamos al estado en delay. Y nos dice tiempo menor a 104 microsegundos. No, entonces hasta que se cumpla este valor se va a pasar hasta el estado shift. Cuando pase el estado shift se van a contar los datos hasta que sean 8. Cuando sean 8 bits, se va a pasar ya directamente al estado stop. Y en estado stop tenemos que dar el bit de parada, que serían otros 104 microsegundos. A nosotros esperar 104 microsegundos, pues bueno, el sistema que esté recibiendo sabrá que ya se han enviado los 8 bits y aparte se está enviando el bit de parada. Entonces cuando se hayan pasado estemos en el estado stop y hayan pasado 104 microsegundos, pasaremos otra vez al estado mark, y bueno, la bandera TX se pondrá en 1. También esta máquina se estará implementando en VHDL. Y bueno, tenemos la máquina circuito patrón de caracteres, que como dijimos está dentro de la máquina de circuito transmisor. Bueno, no dentro de la máquina, se encuentra en el mismo bloque de la máquina transmisor.
Bien, tenemos aquí la máquina de estados. Nos dice inicio igual a 0, salida igual con guión. Mientras el inicio no cambia a 1, estaremos en el estado guión. Nuestra salida será el carácter guión, como podemos ver. Cuando nosotros recibamos el valor 1, pasaremos del estado guión al estado O y nuestra salida seguirá siendo guión. Cuando estemos en el estado O, si el tiempo es menor a 0.5 segundos, pues bueno, se estará mandando lo que es el carácter O, que bueno, es lo que, como dijimos al principio, las consideraciones de nuestro programa, que cada 0.5 segundos se van a estar mandando un dato a la computadora. Entonces, inicia el estado O, se espera 0.5 segundos y en esos 0.5 segundos se van a estar mandando, o se va a estar mandando, perdón, el carácter único O. Cuando haya pasado 0.5 segundos se va a pasar el estado K. Y ahora ahí vamos a enviar nuestra salida, que va a ser el carácter K. Igual esperamos a que se cumplan 0.5 segundos y ahora sí podemos pasar al estado guión de nuevo. Y indicamos que nuestra máquina de letrero, bueno, que indica que ya terminamos, se ha mostrado sobre la terminal de la computadora. Cuando el tiempo sea mayor a 0.5 segundos, pues bueno, se podrá pasar al estado guión de nuevamente. Y solo hasta que se indique que se ha terminado de contar, esta máquina volverá a arrancar. Tenemos el circuito de la máquina de procesador. Tenemos otra vez que el inicio 0 se queda en el estado init. Bien, este circuito procesador es el que hace que contee el conteo de los LEDs hasta el valor que se ha enviado. Tenemos que si nuestro inicio es igual con 1, entonces pasamos al estado de start. En el estado start lo que hacemos es cuenta 1 es menor a byte 1, tenemos que end 1 igual con 0. Esto que nos dice que tenemos una variable contador que está contando precisamente hasta el valor del byte 1 que se haya enviado en valor binario, y también tenemos otra cuenta que está contando hasta el byte 2. Tenemos estas banderas que son end 1 e end 2. Si están igual con 0 nos indica que no se ha terminado de contar. Cuando se termina de contar, como podemos ver, el siguiente estado nos dice end 1 concatenado con end 2 igual con 1. Cuando exactamente los dos sean 1, entonces pues bueno, ya podemos pasar al estado end. Y el estado end manda una variable que se llama final igual con 1. Esta máquina es la que nos dice que ya se terminó de contar. Entonces cuando final es igual con 1, este manda el dato para que se envíe el letrero OK. Tenemos una interconexión de retroalimentación en algunos bloques que los mostraremos enseguida. Que bueno, tenemos aquí el diagrama jerárquico. Este diagrama fue obtenido ya una vez que se sintetizó el programa en Xilinx con la herramienta de esquemático RTL. Bien, como podemos ver, tenemos los 4 bloques que hemos definido. Tenemos el bloque divisor, que tiene la entrada general MSLK o Master CLK. Bien, describiremos toda la máquina, o bueno, todo el bloque completo con sus entradas generales. Tenemos la entrada Master CLK, la entrada MClear o Master Clear, tenemos la entrada MRXD. MRXD es el valor único que está entrando directamente del puerto. Ajá. MTXD es la salida que tenemos nosotros al puerto serie, que lo da el circuito transmisor. Tenemos la salida Master LED 1 y Master LED 2, que son los que nos están mostrando el proceso de conteo. Bien, vemos que del circuito divisor está saliendo una variable QSAL. Esta variable QSAL, que ya es la frecuencia de vida de 25 MHz, entra a todos los bloques siguientes a su pin de CLK. Entonces todos trabajan con 25 MHz. Vemos que el circuito receptor tiene las dos entradas, MClear y MRXD, pero el circuito receptor da una salida RXByte, que es la que nos da los datos que nos han llegado desde la terminal de la computadora. Tenemos otra variable que es inicia, que de igual manera inicia y RXByte se envían al circuito procesador. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que bueno, cuando se han recibido dos teclas, el circuito procesador va a empezar a contar.
Como podemos ver aquí en el circuito transmisor tenemos también la entrada CLK, el clear y tenemos la entrada DCD, que bueno, hace referencia a la palabra decide. Bien, veamos esta conexión. DCD se conecta a emite del procesador. Esto, ¿cómo funciona? Cuando el procesador le dice que ha terminado de contar, sale por emite la orden de que transmitter envíe o active la máquina que envía el letrero OK. Entonces cuando cuando se activa la máquina de OK, pues bueno, el circuito transmisor empezará a enviar la O y la K y dejará de enviar guiones. Solamente se envía O y K y posteriormente regresa a enviar guiones. Entonces bueno, cuando se ha terminado de enviar el código de OK, la terminal del transmisor o de transmitter final se conecta al circuito procesador de fin OK, como podemos verlo en la imagen. Final se conecta a fin OK. Y bueno, esta retroalimentación hace que el procesador, la máquina, no vuelva a contar. Le dice, ¿ha terminado de enviar OK? Sí. Entonces, pon tus variables en cero, regresa todo y bueno, espera otra vez a que lleguen dos datos de la terminal. Básicamente esta es la resolución de nuestro problema que nosotros propusimos y que bueno, ha sido implementado en VHDL y nos ha dado este circuito o este bloque jerárquico general para la solución de nuestro problema RS232 simultáneo. Bien, por la parte teórica y la parte de planteamiento del problema y solución del problema, se da por terminado este video, y posteriormente en los videos siguientes se mostrará la ejecución y la escritura del código en el programa Scienlix, y bueno, posteriormente se verá la implementación física. Muchas gracias.